Durante décadas nos dijeron que eran eternos, que su talento los hacía inmortales, que la fama era un escudo. Pero el 2025 nos obligó a mirar de frente una verdad incómoda. La fama no protege del final, solo lo hace más silencioso. Este no es un homenaje. Es un retrato honesto del precio que se paga por brillar demasiado tiempo. Enero de 2025. Cuando el año empieza a doler. Leo Dan. El legendario cantante y compositor argentino Leo Dan falleció el 1 de enero de 2025 a los 82 años de edad. Su muerte ocurrió en Miami, Florida, ciudad donde residía desde hacía varias décadas. Murió durante la mañana del miércoles 1 de enero de 2025 en su hogar de Miami. Según registros biográficos recientes, la causa fue un infarto agudo de miocardio. Familiares y allegados indicaron que el artista falleció dormido y en paz. Su familia confirmó la noticia a través de sus redes sociales oficiales, expresando que dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia, volvió a la luz pura de su Padre Celestial. Leo Dan, nacido como Leopoldo Dante Tevez, fue uno de los mayores exponentes de la balada romántica y la nueva ola, con más de 40 millones de discos vendidos y cerca de 60 años de trayectoria. Millones crecieron con sus canciones. Había anunciado su retiro definitivo de los escenarios a principios de 2024, aunque su música continuó vigente a través de éxitos inmortales como Te he prometido. ¿Cómo te extraño mi amor y Esa pared? En sus últimos años de vida, se había dedicado profundamente a su fe como pastor evangélico. Cuando murió, no solo se fue un cantante. Se fue una forma de sentir. DJ Young. Falleció el 24 de enero de 2025 a la edad de 43 años. La causa de su muerte, según confirmó su esposa, Cerquita Lomplat, a medios como TMZ. Anthony murió mientras dormía debido a un ataque cardíaco. La familia desmintió categóricamente los rumores de redes sociales que vinculaban su muerte con el consumo de sustancias, enfatizando que él no consumía drogas. Su partida ha resonado profundamente en la comunidad del hip hop, no solo como una pérdida física, sino como el cierre de un capítulo de esa era dorada del snap music. Unk fue el arquitecto de himnos globales como Walk It Out y Two Step, pero su historia también deja lecciones sobre la industria. En 2009, Unk ya había sufrido un ataque cardíaco a los 27 años, el cual atribuyó en su momento al estrés extremo, la mala alimentación y el ritmo agotador de las giras. Su muerte a los 43 años parece ser el desenlace trágico de una salud comprometida por las exigencias de la fama temprana. Febrero de 2025. Gene Hackman. El legendario actor Gene Hackman falleció el 18 de febrero de 2025 en Santa Fe, Nuevo México, a los 95 años, por causas naturales, principalmente una severa enfermedad cardiovascular complicadas por su Alzheimer. Muriendo pocos días después de su esposa, Betsy Aracaba, quien falleció por antivirus. Su muerte fue descubierta días después, y aunque inicialmente hubo misterio, las autopsias confirmaron que fue por causas naturales, exacerbadas por la posible deshidratación tras la pérdida de su esposa. Ganó por The French Connection, 1971. Y Unforgiven, 1992. Conocido por su versatilidad en películas como Bonnie and Clyde, Superman y Mississippi. Se había retirado de la actuación en 2004 para vivir una vida más tranquila. Roberta Flack. La legendaria cantante de soul y R&B, Roberta Flack, falleció el 24 de febrero de 2025 a los 88 años de edad. Murió en su residencia del emblemático edificio Dakota en el Upper West Side de Manhattan, Nueva York, rodeada de su familia. La causa de su muerte, aunque su representante inicialmente no especificó una causa inmediata, otros reportes indicaron que sufrió un paro cardíaco mientras era trasladada al hospital. En 2022 se anunció que padecía esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que le había impedido seguir cantando y dificultaba su habla en los últimos años. Roberta Flack es recordada como una de las voces más influyentes de su generación. Fue la primera artista en ganar el Grammy a la grabación del año en 2 años consecutivos, 1973 y 1974, por sus éxitos inmortales The First Time Ever y Show Your Face, y Killing Me Softly With His Son. En 2020,
Recibió el Grammy a la trayectoria en reconocimiento a su impacto duradero en la música soul, jazz y pop. Además de su carrera musical, fue una ferviente defensora de los derechos civiles y una educadora comprometida. Tongolele. Yolanda Montes, conocida mundialmente como Tongolele, falleció a los 93 años el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Puebla. Su muerte, atribuida a un infarto fulminante tras padecer problemas respiratorios y una larga batalla contra el Alzheimer, marcó la despedida de una de las últimas leyendas de la época de oro del cine mexicano. La frase Tongolele no solo bailó, rompió reglas. Define su impacto en una sociedad que no estaba lista para ella. Tongolele introdujo un lenguaje corporal que Hollywood y México nunca habían visto antes. Llamada diosa pantera, fusionó ritmos africanos y tahitianos, creando un estilo de baile exótico que no seguía las pautas académicas. Su icónico mechón blanco y sus movimientos de cadera no solo eran espectáculo, eran una afirmación de la libertad femenina sobre su propio cuerpo en una era de conservadurismo extremo. Su llegada a los escenarios en los años 40 provocó una sacudida en las instituciones de la época. La Liga de la Decencia protestó por sus presentaciones, considerando sus bailes como pecaminosos. El escándalo, lejos de apagarla, la convirtió en un mito viviente y en un símbolo de la vida nocturna del cabaret Tívoli. Rompió el molde de la actriz tradicional, demostrando que una mujer podía ser una estrella internacional basándose en su magnetismo y en un arte que desafiaba los límites de lo permitido. Su partida deja un vacío en la historia del espectáculo, habiendo filmado casi 30 películas y compartido escena con figuras como Tintán. Paquita la del barrio. Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del barrio, falleció a los 77 años el 17 de febrero de 2025 en su hogar de Jalapa, a Veracruz. Su muerte fue confirmada como consecuencia de un infarto masivo ocurrido por la mañana, tras haber enfrentado un deterioro progresivo de salud en meses recientes. El grito contra el machismo. Paquita no utilizó metáforas para denunciar la traición y el desprecio. Con himnos como Rata de dos patas y Cheque en blanco, dio un lenguaje de confrontación a millones de mujeres que vivían bajo la opresión del machismo tradicional. Su frase icónica, su grito de guerra. ¿Me estás oyendo, inútil? Se convirtió en un símbolo de empoderamiento que trascendió la música para integrarse al léxico popular latinoamericano. Su carrera fue una lucha constante entre la adoración de su pueblo y la incomodidad de los sectores conservadores. Fue venerada por su autenticidad y por representar la crudeza de la vida en el barrio, manteniendo su carrera activa hasta sus últimos días a pesar de sus graves problemas de movilidad y respiratorios. Tras su fallecimiento en 2025, sus cenizas fueron trasladadas a la Ciudad de México para recibir un último adiós en su icónico restaurante en la colonia Guerrero, antes de descansar definitivamente en su tierra natal. Abril 2025. Val Kilmer. Falleció el 1 de abril de 2025 a los 65 años en su residencia de Los Ángeles. Su muerte fue confirmada como consecuencia de una neumonía, tras años de complicaciones derivadas de su batalla contra el cáncer. La cima de Hollywood. Kilmer personificó la versatilidad y el carisma de las estrellas de los 80 y 90. Desde el indomable y Seaman en Top Gun, 1986, hasta su metamorfosis como Jim Morrison en The Doors, 1991, Kilmer fue uno de los actores más cotizados de su era. Su interpretación de Doc Holliday en Tombstone, 1993, es considerada una de las mejores actuaciones de reparto de la historia del cine, consolidando su estatus de ícono cultural. Perdida de su voz, el silencio del artista. La fama rápida dio paso a una enfermedad devastadora que cambió su vida por completo. Cáncer de garganta, diagnosticado en 2014, se sometió a una traqueotomía que dañó permanentemente sus cuerdas vocales, dejándolo con una voz apenas audible. A pesar de haber perdido su herramienta de trabajo más importante, la voz, regresó al cine en Top Gun, Maverick, 2022, utilizando tecnología de inteligencia artificial para recrear su habla. Su fallecimiento en 2025 cierra la historia de un hombre que, tras ser silenciado por la enfermedad, encontró en su documental Val, 2021, y sus memorias una forma final de expresarse ante un mundo que lo recordará siempre como el Huckleberry definitivo. Julio 2025. OZZY Osbourne. Ozzy Osbourne, el legendario vocalista de Black Sabbath,
falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años en su casa en Jordans, Inglaterra, rodeado de su familia, tras una larga batalla contra el Parkinson y complicaciones de salud, según confirmó su familia y diversos medios, siendo la causa oficial un paro cardíaco, infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial coronaria y Parkinson. Apenas 17 días antes de morir, el 5 de julio de 2025, realizó su concierto de despedida en Birmingham, actuando desde un trono negro, entregando su energía final a sus seguidores en su ciudad natal. Su familia anunció la noticia, pidiendo respeto a su privacidad, y se reportó que murió rodeado de amor. Su legado, icono del heavy metal, apodado el Príncipe de las Tinieblas, dejó una huella imborrable en la música con Black Sabbath y su carrera solista, vendiendo millones de discos y siendo incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Cuando Ozzy murió, el mundo del rock entendió algo. Las leyendas también envejecen, y también sufren. Nuestro siguiente famoso en fallecer fue Hulk Hogan, una de las figuras más conocidas de la lucha libre profesional a nivel mundial. Falleció el 24 de julio de 2025 a los 71 años en su hogar de Clearwater, Florida. Su muerte, causada por un infarto agudo de miocardio, marcó el fin de una era para la cultura popular y el entretenimiento deportivo. El cuerpo fue su herramienta. Y también su condena. Décadas de recibir impactos y ejecutar su icónico leg drop, machetazo de pierna, devastaron su anatomía. Hogan se sometió a aproximadamente 25 cirugías en la última década para intentar recuperar la movilidad, incluyendo fusiones de espalda y reemplazos de cadera y rodilla. En sus últimos meses, dependía de un bastón para caminar y perdió la sensibilidad en sus piernas debido a daños en los nervios tras múltiples intervenciones en la columna. Tras su muerte, se reveló que luchaba discretamente contra la leucemia linfocítica crónica y fibrilación auricular, condiciones que la industria y su imagen pública mantuvieron mayormente en las sombras. Octubre de 2025. Diane Keaton. La icónica actriz estadounidense Diane Keaton falleció el 11 de octubre de 2025, a los 79 años, debido a una neumonía bacteriana primaria, según se confirmó en su certificado de defunción. Su muerte, ocurrida en California, conmocionó a Hollywood, y su familia pidió privacidad inicialmente antes de revelar la causa, recibiendo homenajes de grandes figuras del cine como Meryl Streep, Robert De Niro y Woody Allen. Numerosas estrellas de cine le rindieron tributo, destacando su legado en películas como Annie Hall y El Padrino. El 2025 no se llevó solo artistas. Se llevó épocas, sonidos, recuerdos. La fama promete eternidad. Pero siempre cobra su precio. Tal vez la pregunta no es por qué murieron, sino qué hacemos nosotros con lo que nos dejaron. Si alguno de ellos marcó tu vida, déjalo en los comentarios. Suscríbete para recibir la siguiente historia.